Para mí es un orgullo siempre acompañar a Coprudea en este tipo de actividades. Eh, Coprudea es la casa de todos, es una de las instituciones más queridas de nosotros los universitarios, y estar presente aquí me llena de orgullo y satisfacción. Tal como lo decía el profesor Javier, sí, esta es una situación muy difícil. Estamos, digámoslo así, en un escenario económico impensable. Hace 4 meses nadie tenía idea de lo que hoy nos está pasando en materia económica. Yo voy a hacer una presentación que fundamentalmente tiene que ver con los efectos y con la situación actual que está viviendo Colombia y también el mundo, porque hay unas cifras a nivel internacional. Me voy a concentrar básicamente en temas estrictamente económicos, no en temas relacionados con la pandemia. Hay algunas cifras relacionadas con eso, pero entenderán pues que el objetivo de esta charla es básicamente hablar de asuntos estrictamente económicos, sin querer decir que lo más importante hoy es el tema de la salud, es el tema de cómo nos protegemos todos de esta situación tan difícil. Yo no voy a tocar esos temas, seguramente como Coprudea lo ha hecho en otros espacios, pues ha traído o traerá especialistas que podrán hablar sobre este tema del COVID-19. Entonces les pido comprensión, ese no es mi fuerte son los temas económicos. Entonces yo voy a concentrar esta presentación alrededor precisamente de de lo que es la situación actual y lo que son las perspectivas. De antemano le agradezco al presidente y a toda la Junta de Coprudea esta invitación. Empiezo señalando lo siguiente. Y no, aquí está. ¿Por qué no se me mueve? Deme un segundo. ¿Por qué no? Ahora sí. Simplemente con la lectura de este párrafo creo que nos da idea para qué es lo que quiero mostrarles y realmente cómo podemos abordar este tema de las perspectivas económicas. El 2020 inició con una expectativa favorable. De hecho, en Colombia, la información que se tenía registrada para los 2 primeros meses de este año era extremadamente positiva. Colombia venía creciendo el doble de lo que estaban creciendo las economías latinoamericanas. Colombia estaba creciendo a un ritmo del 4%. Sin embargo, al cierre del primer trimestre, todo se derrumbó. Y como nunca antes, el mundo es sorprendido por un fuerte choque de oferta y demanda, resultado de la pandemia del COVID-19. Es decir, como comienza el párrafo, nadie, por lo menos en el país, se imaginaba lo que se nos venía durante este 2020. A julio, o sea, a hoy, los resultados de crecimiento son desalentadores, fruto precisamente del confinamiento que ha registrado la economía, que registró la economía entre marzo y mayo, y que, como ustedes saben, ayer salió un decreto, ayer o antier salió un decreto donde prácticamente volvemos al confinamiento en esta segunda parte del mes de julio, y quién sabe qué va a pasar en agosto. Para lo que resta del año, la constante es la incertidumbre, especialmente porque se teme un segundo brote y un nuevo confinamiento que en Colombia como que ya va a empezar, como que a partir de la otra semana comenzamos con ese tema. Ante esto, las perspectivas en 2020 y en 2021 lucen inciertas, y cualquier cosa que se afirme es pura especulación. Yo quiero llamar la atención de que lo que hoy estamos señalando está rodeado de mucha incertidumbre, es decir, nadie en este momento puede No afirmar, sé si en Facebook la conectaron. hay como un micrófono por ahí prendido, nadie en este momento puede afirmar que el 2021 será un año bueno. En las proyecciones de los organismos internacionales, inclusive en Colombia, se plantea que el 2021 va a ser un año de recuperación. Pero sin duda, mientras que no encontremos, mientras que el mundo no encuentre una vacuna, mientras que no tengamos un camino más despejado en materia de salubridad, porque exista medicamentos que permitan contener este brote, probablemente todo lo que digamos en el 2021 se puede caer muy fácil
en la medida en que si las condiciones de salud, especialmente porque se haya encontrado una vacuna o se tengan ya medicamentos que permitan frenar la manera como se vienen, digamos, alborotando estos casos en esta pandemia, será muy difícil establecer que el 2021 será mejor que el 2020. Y esta frase que es lapidaria, mire, ninguna persona de las que está presente en este momento, las 70, 80 personas que estamos participando de esta presentación, le ha tocado vivir una situación como la que hoy estamos viviendo, como se los voy a mostrar más adelante. Este es el peor escenario de los últimos 100 años en el mundo. Quizás nadie, yo no creo que aquí haya una persona que tenga 100 años, pero nadie, ni los niños, ni los jóvenes, ni nadie de los que está aquí presente, le está tocando, ni le va a tocar una situación tan difícil como la que hoy estamos viviendo. Y no solamente es a nosotros los hogares, es a las empresas, es el Estado. Estado, ningún gobierno, ni siquiera cuando le tocó hace más o menos 30 años la situación de Armero, que fue tan lamentable en el país, donde se murieron más de 30.000 personas en esa catástrofe del Nevado del Ruiz, ni siquiera en ese momento. O sea, lo que hoy estamos enfrentando es una situación muy difícil y nos va a tocar no solamente aprender a convivir desde el punto de vista de la salud con este flagelo, sino también que nos va a tocar replantear muchas decisiones económicas que enfrentamos a nivel de hogar, a nivel de las empresas o del mismo gobierno, para convivir con un escenario económico que, como dice ahí, es el peor de los últimos 100 años. Entonces, en ese orden de ideas, la presentación va a tener 4 aspectos importantes. Rápidamente les voy a mostrar algunas cifras recientes, especialmente de esta semana, de cómo está evolucionando la pandemia en el mundo. Esto es importante que ustedes lo conozcan porque, si bien es cierto, todos los días estamos inundados de información sobre eso, yo simplemente les voy a mostrar el comportamiento de algunas curvas para que ustedes se den cuenta que todavía estamos un poco lejos de quebrar esa tendencia que llaman los especialistas, cambiar la tendencia en la curva, con lo cual estaríamos en un escenario, digamos, mejor. Lamentablemente las cifras no parecen confirmar eso, no solamente en Colombia, sino en el mundo. La situación de la economía mundial, como lo decía Javier al principio en la introducción, esto no es solamente de nosotros, esto no es de América Latina, esto es en general, lo están viviendo todas las economías en el planeta. ¿Cómo le está yendo a la economía colombiana? ¿Cómo le ha ido en estos meses? Y esto es importante porque eso nos va a servir como punto de referencia para entender las perspectivas, porque es que las perspectivas económicas hoy están muy ancladas a la evolución, al desempeño que está teniendo la economía colombiana y precisamente a la evolución de la pandemia. O sea, no nos podemos desligar de eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que la pandemia siga un ritmo creciente y no tengamos una mejoría en algunos de los indicadores de salubridad, claro, o indicadores epidemiológicos claros, la situación económica se complica porque eso va a exigir, digamos, o bien confinamiento, aislamiento, restricciones, entonces es muy difícil que la economía se estabilice y que comience una senda de recuperación. Y finalmente termino con algunas ideas sobre las perspectivas económicas para lo que resta del año y para el 2021. En ese orden de ideas, con respecto al primer punto, la situación de la pandemia en el mundo, quisiera presentarles algunas estadísticas de cómo está creciendo el brote, cómo es la mortalidad en los países que están siendo más afectados, los casos nuevos confirmados diariamente, estadísticas por países y por qué América Latina hoy es la región más afectada. Hoy prácticamente se dice que la cuarta parte de los infectados en el mundo está en esta región. El virus no nació aquí, entonces eso obviamente nos pone en un escenario mucho más complejo porque los esfuerzos de la región terminan concentrándose en tratar de maniobrar en un escenario muy difícil en donde prácticamente las fuentes de financiación que tiene la región se van limitando precisamente porque América Latina, digamos, tiene una alta dependencia del resto del mundo, entonces en la medida en que nosotros tengamos más restricciones
y el impacto económico sea más fuerte acá, difícilmente vamos a tener digamos, el proceso de recuperación va a ser mucho más lento. En ese sentido, entonces, si me permiten, voy a mostrar aquí, acá para tener, no, quería mostrar, denme un segundito acá, que quiero mostrar, para utilizar el puntero, mostrar vistas, no, quiero mostrarles acá, no. Ustedes pueden ver aquí los incrementos diarios a nivel global en el número de contagiados y en el número de fallecidos. Tanto desde que comenzó esto más o menos hacia a finales de enero de este año y cómo ha venido evolucionando. Estos son datos tomados de ayer, de esta página de Wormers, donde se muestra el comportamiento, la tendencia lineal y la tendencia logarítmica. Digamos a su izquierda, ustedes ven los casos, el total de casos diarios, y a su derecha ustedes ven el total de fallecidos. Si ustedes ven la tendencia, digámoslo así, lineal, pues los casos siguen creciendo, y ustedes comparan la tendencia logarítmica, pues todavía la curva no muestra un comportamiento descendente. La curva sigue tendiendo, aunque se ha aplanado un poquito, pero la curva sigue, todavía no muestra como un quiebre que le permita una tendencia descendente. Si ustedes ven el comportamiento de los fallecidos a nivel, digamos, de lineal, pues la tasa, el promedio de los últimos 7 días muestra una suerte de descenso, pero cuando uno mira el comportamiento ya en forma logarítmica, todavía uno ve que no se ve un quiebre en esa curva logarítmica, lo cual muestra y se confirma cuando uno ve ya estas curvas, que las ve por algunos casos, digamos, a partir de estas curvas son tomadas de la fuente de datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que muestra el comportamiento de algunos países que en los últimos días o en los últimos meses han tenido una tendencia mucho más agresiva en el número de casos confirmados y en el número de descensos o el número de fallecidos. Países como Brasil, México, Rusia, Irán, los Estados Unidos, la India, Colombia, aunque Colombia, como vamos a ver en unos cuadros, pues si bien no está entre los 10 primeros, en Colombia el número de casos viene creciendo, cada vez se muestra un aumento vertiginoso de los casos, y también en el número de muestros, que ya pues nos estamos acercando a los 5.000. Estos son como los países que en los últimos días han tenido unos unos números superiores a los que tenían, digamos, al principio de la pandemia otros países. Si ustedes ven acá los casos nuevos confirmados diariamente, el promedio móvil de los 5 días, este promedio móvil de 5 días se calcula para cada día promediando los valores de ese día y los 2 días anteriores y los 2 días siguientes. Entonces se muestra ahí como si bien para algunos países se mostró una tendencia de cambio, digamos, en la curva del comportamiento para por los meses de abril y mayo. Fíjense en que después de junio han tenido como una suerte de segundo rebrote y hemos tenido, mire, que se nota en esta curva tendencias decrecientes, exceptuando para acá, para este país que se ve acá con color, para Rusia, que se ve con tendencia un poco decreciente, pero si ustedes ven los demás, se dan cuenta que estos países, pues obviamente, después de haber, entre comillas, haber frenado ese comportamiento en los meses de abril y mayo, otra vez después del mes de junio comienza esa tendencia creciente. Acá les muestro, digamos, el ranking de los principales países, de los 11 primeros países por casos confirmados, empezando por Estados Unidos, que confirma más de 3 millones de casos, seguido de Brasil, 1.713.000 casos, después sigue la India, y miren que entre esos 10 primeros países encontramos a Brasil, América del Sur, Perú, América del Sur, Chile en América del Sur, México en Centroamérica, por supuesto Estados Unidos en el norte de América. Por eso es que se dice que América pues hoy ya prácticamente concentra la cuarta parte o más
de los casos confirmados en el mundo, y Colombia en este ranking ocupa digamos, el puesto 19, repito, estos son datos al jueves, eran 124.000 casos, ahorita pues obviamente hay más con los que se sumaron el jueves y viernes. Si miramos el ranking por fallecidos, obviamente Estados Unidos es el primero, tiene, pues a julio 9 tenía 132.000 fallecidos, Brasil es el segundo, Reino Unido ya es el tercero con 44.000, y ustedes ven que Colombia ocupaba pues al jueves el puesto 22 con 4.606 fallecidos. Cuando uno mira, digamos, el ranking por muertes, por cada 100, por población, o sea, esto representa la población general de un país con ambos casos confirmados y personas sanas, se da cuenta ya que pues obviamente ya las cifras cambian, porque en este caso tenemos 100.000, por 100.000 habitantes por población, tenemos a San Marino, a Bélgica, a Andorra, ya Estados Unidos no es el primero, es el cuarto, y Colombia en ese ranking ocupa el puesto 31 con 9.28. Y finalmente, cuando uno mira el ranking por caso fatal o tasa de letalidad observada, o sea, número de muertes por cada 100 casos confirmados, pues obviamente ahí el tema es distinto, porque entonces tenemos a Yemen con el 26.6%, Bélgica con el 15.7%, Reino Unido, fíjense que en esta lista no aparece Estados Unidos, y Colombia tiene el puesto 50 con una tasa del 3.7, que realmente tiene una tasa pues mucho más bajita. Ustedes saben que el problema de fondo, o más bien el problema práctico, es la capacidad de los sistemas de salud para atender estos casos. Puede que las cifras, alguien me decía, no, alguien decía ayer, hombre, si son más de 5.000 personas en el mundo y que hasta el momento se hayan muerto 500.000, eso es muy poquito. El problema es la capacidad que tienen los sistemas de salud para poder atender estos casos. O sea, sí, puede que las cifras no sean muy exageradas, pero el problema es que la capacidad de los sistemas de salud es muy limitada. Entonces, esto se va complicando cuando se va llegando al 100% o se supera la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales para atender las personas que van sufriendo de este síndrome, de este problema, de esta enfermedad. Ese es quizás el problema de fondo, la capacidad de nuestros sistemas de salud para poder atender. Entonces, con estas cifras un poco, digamos, aquí se puede ver los casos por fatalidad, por letalidad, perdón, el último cuadro que les mostré, comparados pues con el descenso por cada 100.000 población. Entonces, en ese orden de ideas, pues, estos son los países que en los últimos, digamos, días han tenido una mayor mortalidad. En general, lo que uno puede señalar de todo esto es que la pandemia se viene agudizando en América Latina. La curva es totalmente ascendente y por supuesto que eso nos pone en una situación muy difícil, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de las posibilidades de los gobiernos de dedicar recursos, que ya lo han venido haciendo, y eso sin duda, pues obviamente obliga, digamos, aplaza, digámoslo así, ese proceso de recuperación de la economía. Entonces, las economías comienzan a moverse como en lo que llaman la primera etapa. Seguimos entre aislamiento, restricciones, y en ese sentido, entonces, tanto las empresas como los hogares, pues obviamente van adquiriendo unas mayores dificultades frente al manejo de esta situación. Eso era como la primera parte, que les quería mostrar un poco las cifras sobre la situación de la pandemia, para señalar que esas cifras obviamente marcan, imponen una restricción muy fuerte a la situación de la economía colombiana y la situación de la economía mundial. ¿Qué les quiero mostrar en esta parte? En esta parte quiero compartir con ustedes algunas ideas de cómo entender los efectos económicos de la pandemia, ¿cierto? Es importante que aprendamos a entender esto. La síntesis de los hechos más relevantes en el concierto de la economía mundial, los pronósticos de crecimiento, que en este momento los más actualizados que están haciendo los organismos internacionales, los impactos fiscales y monetarios que se están dando en el mundo y por qué América Latina hoy es la región más afectada.
algunos indicadores que confirman eso. En ese orden de ideas, entonces, es importante que ustedes comprendan cómo se puede analizar este tema de la pandemia desde el punto de vista económico. Y es necesario entender que esto hay que partirlo en dos: los efectos directos que se concentran en los sistemas de salud y que obviamente, como ustedes lo han venido observando durante estos 4 meses, se resume en medidas básicamente asociadas a autoaislamiento, cuarentena y distanciamiento social. Eso por su parte, pues obviamente introduce una carga adicional a unos sistemas de salud que históricamente se han definido como sistemas de salud que son sistemas insuficientes, que son muy fragmentados y que obviamente, como bien sabemos todos, esos sistemas con esta carga adicional terminan afectando condiciones de acceso. Las condiciones de acceso son mucho más desiguales y dependiendo del ingreso y el lugar de residencia, pues obviamente tienen un impacto mucho más fuerte. Esas medidas de reducir los efectos directos, es decir, esas medidas de autoaislamiento, cuarentena, distanciamiento social, terminan por impactar fuertemente tema educación, tema comercio, el tema del turismo y del transporte, toda la industria y por supuesto los recursos naturales. Y traen unos efectos de mediano y largo plazo que sin duda se combinan con esos efectos indirectos sobre la oferta y la demanda que genera la pandemia. Entonces, a la par de los efectos indirectos que se producen en los sistemas de salud, se altera tanto la oferta como la demanda, digamos, en los distintos países. De un lado, en el tema de la oferta, digamos, inicialmente la suspensión de la actividad productiva, luego viene como el levantamiento, en la medida en que se van levantando las restricciones, la actividad económica comienza lentamente a recuperarse. Eso tiene un impacto severo en términos de demanda y eso lo estamos viendo por todo el planeta en las cifras de desempleo. Entonces, cuando uno suma actividad económica muy frenada por todo esto que se plantea como medidas para controlar la pandemia y el desempleo, por supuesto que caemos en ese fenómeno de la recesión. Entonces, cuando uno mira y combina los efectos directos en los sistemas de salud y los efectos indirectos en la oferta y la demanda, por supuesto que vamos a tener unos efectos económicos de corto plazo bastante representativos, que como les decía ya los estamos viendo: desempleo, caída en los salarios y en los ingresos, la pobreza se dispara y los sistemas de salud comienzan obviamente a enfrentar restricciones y obviamente dificultades muy fuertes, porque entonces por atender esta situación de la pandemia, pues digamos, se deja a un lado lo que normalmente atienden estos sistemas de salud. Y por otro lado, y es aquí donde viene la preocupación muy grande, que a mediano y largo plazo lo que vamos a tener es quiebras de empresas, la inversión privada por supuesto que se va a paralizar porque no hay ningún incentivo ante un escenario tan complejo, el menor crecimiento económico, y esto es fundamental, el rompimiento de las cadenas de valor, obviamente, dado que se está rompiendo ese círculo virtuoso de la economía, entre los mismos sectores, las cadenas de valor obviamente se ven suspendidas, se ven fragmentadas por esta situación anómala que vive la economía y terminamos con un deterioro de las capacidades productivas y del capital humano, que desde el punto de vista social, pues obviamente lo estamos viendo por las dificultades que tenemos hoy en día en los sistemas educativos y en muchas otras actividades donde, digamos, hay un deterioro precisamente de eso que es tan importante para el desarrollo de las sociedades. En ese sentido, entonces, destacamos algunos hechos. Y es que, como se los decía al principio, estamos al frente de la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentan una disminución del Producto Per Cápita. Más adelante les voy a mostrar unos datos, pero el Banco Mundial, incluso la CEPAL esta semana dijo, oiga, esto es lo peor que hemos tenido en 100 años. Y sobre todo porque muchas economías están comprometidas. No hay una economía que si en este momento uno diga, no, este país está salvado de este fenómeno. No, todas están.
por los efectos directos en los sistemas de salud y por los efectos indirectos en la oferta y la demanda global. Entonces, ¿qué estamos observando? Desplome de mercados laborales, fuerte contracción del comercio internacional y una incertidumbre muy fuerte, y esto es lo que yo quiero llamar la atención, porque la velocidad de recuperación de la economía hoy es incierta. Yo no podría afirmarles que el próximo año va a ser un año muy bueno. La verdad, eso es, digamos, es una... tal como vamos, la verdad, las proyecciones muestran que no va a ser un año tan bueno como seguramente ustedes lo van a ver en las cifras que proponen los organismos internacionales. Entonces, en el contexto global, esta situación está marcando, por supuesto, una nueva dinámica de la economía. Es decir, la pandemia necesariamente está cambiando, digamos, esa nueva forma de entender las economías, especialmente porque estamos viendo alteraciones muy fuertes en los mercados, alteraciones en la producción, alteraciones en el comercio, y las políticas económicas están todas redireccionadas para contener esa nueva dinámica, o sea, para atender esa nueva dinámica, fruto precisamente de este problema de salubridad que enfrenta el mundo. Entonces, hay 4 asuntos que hoy están marcando, digamos, ese contexto económico. Uno, profundos desequilibrios en los mercados financieros globales. Ya lo hemos venido observando. Ustedes recordarán que cuando empezó la pandemia los mercados financieros se deterioraron. Los mercados financieros tuvieron, digamos, hubo una caída profunda en las bolsas. Hoy las bolsas están rodeadas de la evolución de las cifras relacionadas con la pandemia y al mismo tiempo con las cifras que muestran las economías. Los cambios en las cadenas de valor a nivel mundial, esto nos está implicando como digamos, ustedes saben que la economía mundial venía muy integrada, la globalización estaba en su máximo furor, hoy prácticamente se le puso un freno a esta globalización, hoy hay una suerte de volcamiento hacia otra vez hacia los mercados internos, en vista del cierre de fronteras, hoy las cadenas de valor están interrumpidas porque hay dificultad en las exportaciones, hay dificultad en poder, digamos, muchos insumos de muchos productos que se producen por todo el mundo y que dan lugar a un solo bien, se están viendo interrumpidas. Entonces, otra vez se está hablando de potencializar los mercados domésticos para tratar de combatir este problema. Las políticas económicas asociadas a la demanda están buscando un objetivo muy claro y es proteger la liquidez de las economías, aumentar el gasto público. Ese es el nuevo rol que enfrenta la política monetaria y la política fiscal. Y como les decía hace un minuto, en el marco de ese contexto, pues obviamente la incertidumbre termina siendo una variable muy importante. Miren acá las proyecciones que hacen los distintos organismos internacionales. Estas son las proyecciones más actualizadas. Cuando yo escuchaba a Javier en la introducción, yo pensaba, oye, qué bueno que esas cifras fueran tan positivas como las que mencionaba. Miren los datos. A junio, el Fondo Monetario Internacional en su último informe dice que la contracción de la economía para este año puede estar del orden del 5%. Dice que para el próximo año la economía podría tener una senda de recuperación del 5.4%. Fíjense, en la gráfica muestra los meses de enero a diciembre de 2020 y al 2021, y miren cómo la línea roja muestra una caída al 2020 y casi todos los organismos coinciden en una recuperación hacia el 2021, que el 2021 vamos a tener una suerte de recuperación. Eso es como una letra B, si ustedes ven es como una letra B. La CEPAL en abril señalaba una caída del 5.3%, esta semana ya lanzó una nueva cifra de 9.1 para los países de la región. Ojo, una caída de 9.1%. Por su parte, el Banco Mundial señala que este año la economía va a tener la economía mundial una contracción del menos 5.2%. Para el 2021 habla de una recuperación del 4.2%. Fíjense que es mucho más modesta que la que da el Fondo Monetario Internacional. Y la OECD muestra que es el panorama más fuerte de un primer confinamiento del orden de una contracción en el 2020 de menos 6%, y habla que en el 2021, ojo,
Este es el único organismo que está diciendo que el 2021 va a ser un año similar al del 2020, con menos 5.3%, si nos mantuviéramos en este primer confinamiento. Pero la misma OECD está hablando de un segundo confinamiento, un segundo brote. Y miren cómo las proyecciones de crecimiento son distintas. Para el 2020 de menos 7.6%, menos 7.6%, y un modesto crecimiento del 2.8%. ¿Eso qué implica? Eso que implica que el escenario económico es un escenario bastante difícil y que, como se los venía relatando desde que comencé, es precisamente la incertidumbre sigue siendo muy grande para lo que pasa en el 2021. Miren aquí, por ejemplo, comparando las proyecciones del Fondo Monetario, ya por distintos bloques de países, el Producto Mundial 2020 menos 4.9 para el Fondo Monetario, menos 5.2% para el Banco Mundial. Mírenlo por regiones, economías avanzadas, Estados Unidos, zona del euro, economías de mercados emergentes y en desarrollo, el caso, por ejemplo, se dice de América Latina, por ejemplo, para América Latina es menos 9.4% que señalaba el Fondo Monetario, para América Latina, según el Banco Mundial, menos 7.2%. Miren los datos de volumen de comercio, menos 11.9, menos 13.4, eso demuestra lo que les mencionaba sobre el rompimiento de las cadenas de valor, dado la forma como se ha contraído el comercio internacional. Ahí se muestran las de Colombia, de Colombia voy a hablar más adelante, entonces aquí lo ven ustedes por regiones. Y aquí ustedes miren, pueden ver en este gráfico, la línea azul muestra la tasa de crecimiento del Producto Per Cápita. Ustedes lo pueden leer de izquierda a derecha. La línea azul se lee de izquierda a derecha. Y la línea roja se lee de derecha a izquierda y muestra la proporción de países con crecimiento negativo del Producto Per Cápita. Fíjense en que tengo resaltado en los años, por ejemplo, el 10 es más o menos la primera década de este siglo. Eso es consonante con lo que pasó con la crisis financiera internacional, la famosa crisis financiera en Estados Unidos, que después se convirtió en la crisis financiera de la eurozona. Miren cómo cayó el Producto Per Cápita y los países con crecimiento negativo. En cambio, comparen eso con lo que hoy estamos viviendo, con lo que el Fondo Monetario dice que va a pasar en el 2020 y 2021. Observe que tenemos la mayor cantidad de países con crecimiento negativo y la tasa más baja de crecimiento del Producto Per Cápita. En otras palabras, si nos comparamos en lo que va corrido este siglo con las crisis financieras de Estados Unidos 2007-2008 y la crisis de la eurozona en el 2010, sin duda que este escenario hoy es, digamos, muy diferente y con unas dificultades muy grandes. Ahí se puede ver en términos de Producto Per Cápita y crecimiento y proporción de países con crecimiento negativo. Recientemente el Banco Mundial mostró qué tan profunda sería la recesión del COVID. Mire, esta recesión, o sea, desde el año 1870, la economía mundial ha experimentado 14 recesiones mundiales. Ustedes en el cuadro ven las que estamos desde el año 75. Ahí solamente se ven 1, 2, 3, 4, incluyendo la actual, o sea, 5 recesiones. Miren, en 1876, 1808, ahí están las recesiones mundiales. Observen que la que hoy tenemos es la peor en términos de crecimiento global, menos 5.2%. En términos del Producto Per Cápita, caída de menos 6.2%. Tanto para las economías avanzadas como para las economías en desarrollo y para las economías de menor nivel per cápita en el mundo. Entonces, como dice el Banco Mundial, es la primera recesión que se desencadenó únicamente por una pandemia durante los últimos 150 años. Los pronósticos actuales sugieren que será la más grave desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. No, es la más grave, yo creo que, pues, tal como vamos, va a ser la más grave de los últimos 100 años.
es probable que sea la más profunda en las economías avanzadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que fueron las que más sufrieron este flagelo. Y la primera contracción en las economías de mercados emergentes y en países de desarrollo, al menos en las últimas 6 décadas. Se espera que desencadene contracciones del PIB per cápita en la mayor parte de economías en el mundo desde 1870. O sea que esto es un tema serio. Miren, por ejemplo, el impacto fiscal a nivel mundial y las medidas de variación de la deuda. ¿Qué están haciendo los países? Los países les está tocando endeudarse. Miren, en la gráfica de la izquierda, ustedes ven los préstamos y las capitalizaciones que están haciendo muchos países. Es la línea azul. La barra azul muestra cómo el endeudamiento se ha disparado en todo el mundo. Ahí hay una muestra de países. Pero sin duda, ustedes lo ven en las economías avanzadas, en las economías del G20, y ustedes ven cómo han crecido los gastos. Claro, hay que atender esta situación, y han crecido los préstamos. O sea, hoy toca endeudarse porque si no, ¿cómo hacemos para contrastar esto? Es el caso de los países. Miren, a su derecha, ustedes pueden ver acá cómo la pandemia del COVID tiene una deuda pública mucho más elevada que cuando la crisis financiera mundial del 2008 al 2010. Miren el saldo fiscal fruto de la pandemia muestra que el déficit se disparó en este periodo, ya estamos hablando de menos 10% frente a un déficit de 4.9. Y aquí ven, miren acá el déficit fiscal del gobierno general en el mundo, en Latinoamérica, en los países emergentes y en Colombia. De eso vamos a hablar, como les digo. O sea que ese es el panorama en materia de gasto. Y miren el panorama en materia, digamos, de liquidez. O sea, todas las economías han tenido que, perdónenme la palabra, introducir fuertes inyecciones de liquidez, meter liquidez, proteger sus mercados, precisamente para tratar de contrarrestar los efectos negativos de este fenómeno. Ustedes ven a su izquierda la gráfica que dice compras mensuales netas de activos por parte de los bancos centrales de países desarrollados. Miren cómo las compras netas de activos, eso significa, eso es la liquidez que le mete el Banco Central a la economía. Eso es como popularmente llaman, son como las inyecciones de liquidez, la mayor cantidad de dinero que tienen que invertir los bancos centrales para que las economías puedan funcionar. Entonces ustedes ven, por ejemplo, la CEPAL mostraba que ya en abril la Reserva Federal había anunciado un programa de flexibilización cuantitativa de 700.000 millones de dólares. Todos esos recursos entran a los mercados tratando precisamente de que estos recursos se conviertan en crédito y eso ayude a reactivar las economías. Más adelante, en el caso de Colombia, vamos a analizar lo que ha pasado en el país. Miren, por ejemplo, ¿por qué Latinoamérica es la región más golpeada? Pues es más golpeada pues porque tiene la peor tasa de crecimiento esperada para este año, menos 9.4%. ¿Pero en qué se basa eso? Eso se basa en lo siguiente. Miren, comparando los pronósticos del Fondo Monetario de crecimiento para América Latina, y tengo algunos países. Para América Latina es el menos 9.4%, para Brasil menos 9.1%, Colombia menos 7.8%, Argentina menos 9.9%, México, Perú y Chile. Y miren el impacto que ya la CEPAL está calculando en la pobreza en la región. Mire, en el 2018 teníamos 606 millones de pobres, ya en el 2019 613, y se dice que para este año la pobreza en la región va a llegar a 619 millones de pobres. O sea, va a crecer, digamos, del 30.3% que se estima es la pobreza en la región, con datos del 2019, cerca de 4 puntos al 34.7%. Y la pobreza extrema va a pasar del 11% al 13.5%. Eso en un escenario donde la caída del Producto Interno Bruto sea el 5.3%. Pero si la caída del Producto Interno Bruto es de 9.4%, como lo dice el Fondo Monetario, estas cifras se van a duplicar. Eso es un dato para tener en cuenta. ¿Por qué Latinoamérica es la región más golpeada? Fíjense en 4 indicadores que son claves para la región. 1, empleo. Miren los índices de empleo de los principales países de la región, para abajo. Miren el indicador de ventas minoristas, todas están contraídas. Y 2 indicadores que son claves. 1, remesas. Ustedes saben que en Latinoamérica
Latinoamérica tiene un porcentaje muy alto de dependencia de las remesas. Las remesas están desplomadas, seguramente en la medida en que las economías se están reabriendo en Estados Unidos o en Europa, las remesas vuelven a recuperar su ritmo. Pero miren este dato que me pareció muy interesante, los viajes al Caribe. Ustedes saben que el Caribe, Centroamérica y el Caribe, pues su principal atractivo es el turismo, y mire la caída tan drástica que han tenido los viajes, los vuelos al Caribe. Eso obviamente tiene un impacto severo en materia de los ingresos de estos países que viven fundamentalmente del turismo. Entonces aquí ustedes pueden ver en materia de exportaciones los impactos en los ingresos de exportaciones de América Latina. ¿Por qué les presento esto de América Latina? Porque todavía cerca del 50% de los ingresos de América Latina provienen de las exportaciones. Si las exportaciones tienen dificultades, por ejemplo, en el segundo informe que publicaba la CEPAL sobre los impactos del COVID, mostraba ya una caída del 14.8% en el valor de las exportaciones. Para América del Sur una caída del 17.6%. Mire cómo caen para los países que son exportadores de petróleo. Ustedes pueden ver esta última columna, que es la más representativa para los países exportadores de minerales, países exportadores de productos agroindustriales y en general para las principales economías. Aquí lo ven, nos compran menos. Al cierre de mayo nos estaban comprando, mire, China nos compra menos, el 24.4%, Estados Unidos ya había una caída del 11.6%, Estados Unidos le compra prácticamente el 40% de las exportaciones a toda América Latina, la Unión Europea la caída del 16.1% y en América Latina la caída del 14.5%. Eso demuestra, y Colombia no es inmune, miren los últimos datos de Colombia, cómo las exportaciones se han venido cayendo, y el problema de esto es que esto afecta directamente el crecimiento económico. O sea, si nosotros queremos que y esto es importante para las expectativas o para las proyecciones de crecimiento, una condición para que el crecimiento en Colombia mejore es que mejoren las exportaciones, pero con las exportaciones, con este ritmo de crecimiento, eso impide una recuperación rápida del crecimiento económico. En general, entonces, miren, atendiendo a las proyecciones de la OECD, digamos, el escenario con un primer brote habla de una caída del 6%, pero con un segundo brote habla de una caída del menos 7.6% y un escenario de débil recuperación de 2.8%. Este es como lo más, digamos, la proyección mucho más, digamos, ya es la única que habla de un segundo brote. Las demás todavía insisten en que pues vamos a tener solamente un brote, pero aquí ya se está hablando de que el mundo puede tener, digamos, la posibilidad de que esto se vuelva a agudizar, especialmente para los meses de septiembre y octubre. En suma, el problema de la pandemia, y esto también es bueno resaltarlo, es que llegó en un momento donde el producto mundial no crecía de manera sostenible. Lo que pasa es que ahora la pandemia lo está tapando todo y todo se lo estamos achacando al tema de la pandemia. Pero ojo, en términos de economía, la actividad económica mundial venía con dificultades. Y lo que está haciendo la pandemia es agudizar un problema que ya traía la economía mundial. ¿En términos de qué? Veníamos presenciando una caída en la productividad, la población viene creciendo a unas tasas muy bajas y eso sin duda tiene una afectación también en el consumo. El endeudamiento venía aumentado, por supuesto que con la pandemia se va a disparar ese mayor endeudamiento y en esa misma medida, pues ustedes saben que pues antes de la pandemia el mundo se estaba caracterizando porque para muchos estamos en los tiempos del fatalismo y el pesimismo por estos temas ambientales, por el tema del terrorismo, y sin duda se suma otro asunto, que es el tema de las pandemias, porque como dicen por ahí, ya están apareciendo noticias cada vez más fatales, que ya al tema del COVID-19 se le está sumando unas nuevas enfermedades que se están dando en otras partes del mundo. O sea, un poco de noticias falsas que lo que acrecentan es el pesimismo, y ustedes saben que cuando el fatalismo y el pesimismo se apodera de las sociedades, los primeros que dejan de invertir son los empresarios. ¿Por qué? Porque estos cuidan sus patrimonios
y entonces eso comienza a generar un freno muy peligroso a la actividad económica mundial. Ese era el resumen que les quería mostrar sobre la economía mundial. Ahora les voy a presentar el estado del arte de la situación de la economía mundial en lo que va de la economía colombiana en lo que va del 2020. Y quiero mostrarles algunas cifras relacionadas, por supuesto, con la actividad económica, con la evolución de variables que son muy importantes como la inflación, los tipos de interés y el precio del dólar, qué está pasando con el mercado laboral, qué está haciendo el Banco de la República, cuáles son las respuestas del gobierno y cuál es la real situación de las empresas. ¿En dónde está, digamos, el problema central de las empresas hoy en día en Colombia? En ese sentido, entonces, les quiero mostrar cómo ha sido todavía los datos del desempeño del Producto Interno Bruto al cierre del primer trimestre. A marzo, la economía pues ya mostraba una tasa de crecimiento pues muy baja del 1.1. Recuerden que esos son datos, el PIB en Colombia se conoce, los datos del PIB se conocen normalmente con un rezago de, digamos, de un mes, 2 meses, o sea que todavía no tenemos datos del segundo trimestre, esos datos se podrán conocer por allá en agosto, pero el DANE calcula un indicador que se llama índice de seguimiento de la economía, este que llaman aquí el ICE. El ICE es un indicador mensual que el que el DANE publica, y miren lo que mostraba ya para abril. Miren, una caída del 20.1%. O sea, este es un indicador claro, fundamental para medir la real situación de la economía. Los datos de abril nos dicen, y si ustedes comparan el ICE, este es el peor desempeño desde que se creó esto para el año 2006. Miren, acá se ve una caída del 20.1%, imaginable, y eso que es de abril, ya estamos en julio, el DANE debe publicar la semana que viene el dato de mayo, y por supuesto pensamos nosotros que va a ser un dato peor que este. Miren acá dos indicadores claves. Uno, el comportamiento de la energía, de lo que llaman energía regulada, que es el de la industria. Miren, para los meses donde empezó el aislamiento y la cuarentena, miren una caída profunda en un indicador. Ustedes saben que este indicador es un indicador líder en la medida en que se dispara el consumo de energía, la demanda de energía, la actividad económica va mejorando. Ustedes saben que las empresas en la medida en que producen más, pues consumen más energía. Ya se mostraba en la medida en que la economía comenzó a abrirse porque las medidas de restricciones comenzaron a reducirse, el consumo comenzó a mejorar. Y aquí ustedes ven lo que llaman la demanda de energía regulada, que es la demanda residencial, que muestra una recuperación a partir de la semana del 26 al 2 de mayo, donde comienza a haber una mayor, digamos, apertura y movilidad. Ustedes ven acá cómo pues estos indicadores dan cuenta de que fue una brusca caída en el mes de la cuarentena, pero comienzan a reactivarse en la medida en que se van limitando las restricciones. Miren el comportamiento de los sectores. En este caso, los sectores más sensibles son, por ejemplo, la industria, la minería y la construcción. Tenían unos comportamientos. Esta es la tasa de crecimiento al cierre del primer trimestre. Miren el caso, por ejemplo, de la industria manufacturera, de la caída en la producción, la caída en las ventas, la caída del personal ocupado. Si comparamos a abril del 2020 con abril del 2019, miren, por ejemplo, acá lo ven ustedes en términos de ventas de la industria al mes de abril, caída del 35.8%. Las ventas minoristas, caída del 39%, pues muestra pues obviamente los efectos de la cuarentena. Ustedes ven acá el comportamiento del sector de los servicios, y yo solamente resalto aquellos que tienen comportamientos positivos. Pues ¿a qué sectores del comercio les está yendo mejor? Pues a desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos. Esos muestran un comportamiento, un crecimiento en los ingresos nominales, un crecimiento en el personal ocupado y un crecimiento en los salarios, lo mismo que actividades de centros de llamado, los call centers, un crecimiento en los ingresos, en el personal. Pero si ustedes ven los demás, los ingresos nominales caen en almacenamiento de actividades complementarias al transporte, correo y servicios de mensajería. Miren, restaurantes y bares, actividades de edición, producción de películas cinematográficas y programas de televisión,
actividades de programación. Miren todos estos sectores con crecimientos negativos en ingresos, en personal ocupado y en salarios. Si lo miramos esto es un dato interesante porque muestra el sector hotelero. El sector hotelero, miren el sector hotelero el año pasado, en términos de ingresos, miren los ingresos reales y compárenlo con abril de este año. Una caída del 94.2%, que es, hemos dicho, prácticamente la actividad hotelera en el mes de abril y en el mes de mayo estuvo totalmente parada. En promedio, 98% en ventas, entre marzo 15 y mayo 15. 80% de establecimientos cerrados, 2.7 tasa de ocupación en abril, 30% de tasa promedio de ocupación proyectada para el 2020. Ojo, 110,000 empleos en riesgo y más de un año para alcanzar el equilibrio financiero. Miren, por ejemplo, la situación del mercado laboral, que es un tema que nos preocupa mucho. El último dato publicado por el DANE la semana pasada muestra que la tasa de desempleo en Colombia es a mayo del 21.4%. Dicen las estadísticas que el desempleo más alto es en las mujeres, 25.4%, 18.6% en los hombres. En Colombia, en mayo, se habían perdido 4.900.000 empleos y se habían aumentado en 2 millones de desempleados. Y un dato que me parece a mí muy complicado, porque este es quizás lo que más nos preocupa, la tasa de desempleo de la población joven. La población joven se identifica entre población entre 14 y 28 años. Muchos de nosotros estamos aquí en este rango y miren la población, desempleo del orden del 26.6%. Esto es un asunto dramático porque sin duda pues pone en calzas prietas a la economía. ¿En dónde se han perdido los empleos? En el comercio, en la industria, en la administración pública, en la agricultura, en las actividades artísticas, en la construcción. Esos son los sectores que muestran mayores pérdidas de empleo. Si miramos el empleo por empresas de hasta 10 personas, por supuesto el comercio es el que más se ve afectado y la industria. Y lo miramos en términos de empresas de más de 10 personas, pues obviamente sigue apareciendo el comercio. Total de empresas de más de 10 personas se han perdido más de 1.543.000 empleos. Y si lo miramos por posición ocupacional, pues la categoría donde más empleos se han perdido es en empleados particulares, se han perdido 2.370.000 empleos, y trabajadores por cuenta propia, los que comúnmente salen al rebusque, se han perdido más de 1.700.000 empleos. Eso sin duda muestra las dificultades de esto. El DANE en su última encuesta mostró, hizo una pregunta que cuáles de las siguientes dificultades se le han presentado en términos de la pérdida de empleo, y por supuesto dicen que la reducción de la actividad económica y de ingresos es, digamos, el porcentaje mayor de respuestas, que dice que el 44.1% de las pérdidas de empleo se deben precisamente a la reducción de la actividad económica. Le hacen la misma pregunta a los desempleados y estos mencionan el 43.5%, que eso se debe a que perdió el trabajo o las fuentes de ingreso, y miren que coincide con este 4.1% que es a la población ocupada. En general, entonces, cuando uno mira las categorías de ocupación más importantes en la industria, los que más están sintiendo el impacto de las pérdidas de empleo son aquellos empleados temporales, especialmente en actividades de administración y en actividades de producción, en el caso de la industria. O sea, finalmente las empresas se ven en la obligación de cancelar los contratos de aquellos que no son a término indefinido. Por supuesto que hay unas restricciones de ley muy fuertes ahí, entonces toca suspender los contratos de las personas que están en esta categoría de ocupación de temporales. Miren, en el sector hotelero, pues ya les mostraba, las cifras son del orden de una caída del 24.8%. Y aquí hay un dato, según el PILA, la situación de la PILA, y miren cómo el número de trabajadores dependientes, los cotizantes, que en enero eran de 9 millones, ya en abril habían descendido a 8.323.000. Y los independientes que cotizaban, que en enero eran de 2.146.000, miren ya como en abril se reducen a 195
1.950.000 cotizantes. Y miren, cotizantes con novedad de suspensión de contrato. En enero, las novedades reportaban ascendían a 230.000. En abril, miren cómo aumentan a 554.000 novedades de suspensión de contrato. Y miren, un asunto que se volvió muy común en las empresas. Las empresas están mandando a sus trabajadores a vacaciones. Pues en enero, los cotizantes con novedad de vacaciones eran 1.731.000. En abril ya eran de 2.389.000. Estos son datos publicados por el DANE el 12 de junio. En la próxima semana van a aparecer los datos de mayo y seguramente pues esto va a ser mucho mayor porque las empresas ante un escenario como el que tienen pues se ven la obligación de enviar a sus trabajadores a vacaciones. Miren las expectativas de las encuestas de expectativas. ¿Qué dicen los hogares? Pues los hogares, si ustedes ven las expectativas comparadas con junio del año pasado y miradas las de mayo y las de junio, muestran pues una profunda caída en mayo. Si ustedes comparan junio del año pasado con mayo de este año, esta es una encuesta que hace Fedesarrollo que le pregunta, por ejemplo, al consumidor cómo estará dentro de un año, a su hogar le estará yendo bien económicamente, cómo le estará yendo en los próximos 12 meses, si cree que en los próximos 12 meses las condiciones económicas van a mejorar. Y también le preguntan si su hogar le está yendo mejor o peor que el año pasado. Pues por supuesto que en mayo decían que les estaba yendo peor en un 60% con respecto a lo que decían en junio del año pasado. Y hoy, según la última dato, mire, el 64.6% dice que le está yendo peor de lo que le estaba yendo en mayo, o sea que la situación de los hogares se va empeorando, aunque se muestre una leve mejoría. Eso en el caso de las encuestas a los hogares. Por eso cuando uno mira esto, uno dice, oiga, y esto es un mensaje, esto no son tiempos para comprar vehículos. Aquellos que están pensando en comprar vehículos, olvídense, esto no son tiempos para comprar vehículos. No solamente por el tema del precio del dólar, sino también por la situación de los ingresos. Y eventualmente, para aquellos que tienen unos ahorritos y que están pensando qué hacer con esos ahorritos, pues esto puede ser un buen tiempo para ir pensando en comprar vivienda. Sobre todo, miren, por ejemplo, que en la misma encuesta, ya para Medellín, las condiciones de junio habían mejorado. En junio del año pasado era el 3.9% de las respuestas del balance. En mayo de este año, pues habían empeorado, pero mire ya como en junio, ya la encuesta muestra un 11.5, una caída del 11.5, que es mucho más bajo que el que había en Medellín, pues para el mes de mayo. Y cuando mira la disposición a comprar vivienda por nivel socioeconómico, exceptuando extracto alto, pues obviamente miren que las mejores condiciones es para la inversión aparentemente en vivienda de extracto de nivel bajo. Digamos, a aquellos que todavía creen o tienen con qué, pues una oportunidad de inversión se puede encontrar en vivienda de extracto bajo, que es la que probablemente tiene una rentabilidad más alta en términos de valorización. Miren acá las expectativas de los empresarios. Estas también muestran un declive muy fuerte en el periodo más fuerte de la cuarentena, lo que es sobre todo abril y mayo. Sin embargo, ya comienzan a tener una tendencia un poquito creciente en la medida en que las condiciones económicas o las condiciones de apertura de la economía comienzan a ser mejor. Miren acá, expectativas de situación económica para el próximo semestre son mucho más favorables de las que tenían en abril. Lo mismo la confianza comercial ha mejorado y la confianza industrial también ha mejorado. Ustedes ven digamos, la leve mejoría que hay eso aquí. Una cosa que hoy estamos viviendo, ¿qué está pasando con la inflación? Esta semana apareció el dato de inflación en Colombia. El dato muestra que durante el segundo mes, o sea, tanto en mayo como en junio, la inflación mensual ha caído. Y hoy la inflación anual se ubica en el 2.19%. Ustedes saben que en Colombia la meta de inflación es una meta entre el 4 y el 2% y ya nos estamos acercando al punto más bajo. Eso lo llaman algunos deflación, otros lo llamamos una suerte de desinflación. ¿Por qué está cayendo la inflación en Colombia? La inflación en Colombia está cayendo por estas razones. Uno, caída en la actividad económica. Ya lo acabamos de ver, la actividad económica está desplomada. Dos, la demanda se vino a pique. Tres,
los indicadores del mercado laboral. Y 4, estas medidas del gobierno que ustedes pueden leer ahí, están ayudando a que la inflación en Colombia vaya bajando. Eso para algunos es deflación. La deflación es cuando la economía comienza a transitar, cuando por más de 2 trimestres en forma consecutiva la tasa de crecimiento cae. Y algunos lo llamamos desinflación porque la inflación se está desinflando. ¿Y por qué se está desinflando? Pues porque tenemos menos actividad económica, tenemos una tasa de desempleo muy alta, tenemos mucha, ya les dije, cerca de 5 millones han perdido el empleo y tenemos 2 millones más de desempleados. Esos son menos ingresos, y si hay menos ingresos hay menor demanda, menor consumo, entonces los precios no tienden a subir. Antes, por el contrario, tienden a bajar. Entonces aquí hay asuntos que hay que tener claro. ¿Cuáles son los efectos de eso? ¿A quién beneficia? Y también hay problemas, porque no vayan a creer que la deflación o la deflación es el mejor de los mundos. Claro, uno podría decir, hoy tenemos un mayor poder de compra, pues obviamente los que tenemos todavía esa bendición de recibir un salario, pues obviamente con menos inflación vamos a poder comprar más cositas. Eso ha generado unas menores tasas de interés. Ahorita voy a hablar de las tasas de interés, van para abajo. Hay mayores posibilidades de acceder al crédito. Le pongo un interrogante porque pues vamos a ver qué está pasando también con el crédito. Y es tiempo para reliquidar deudas, porque pues si yo tenía una deuda contraída no solamente pues, en el sistema financiero, hoy es un buen momento para reliquidar deudas. Pero ojo, eso también tiene problemas. ¿Y quiénes son los que hoy tienen más problemas? Los empresarios. ¿Por qué? Una cosa muy sencilla. Les cae el margen de utilidad. Ustedes saben perfectamente que dentro del precio está la utilidad de los empresarios. Si los empresarios, si los precios comienzan a bajar, entonces ellos ven reflejado una menor utilidad porque no la pueden materializar. Porque ese menor precio, en un escenario donde los costos se mantienen, pues evidentemente le pega directamente la utilidad. Eso los desmotiva a invertir, porque entre otras cosas para ellos el costo real del crédito se les dispara, en el sentido que los que tienen deudas, pues obviamente esas deudas con una menor inflación en términos reales son mayores. Los salarios reales aumentan porque, digamos, en términos reales, el salario nominal dividido la inflación se dispara, y eso es un costo que difícilmente los empresarios pueden sostener cuando las utilidades van cayendo. Y necesariamente, y este es digamos, el efecto más negativo de la desinflación o la deflación, es que eso produce más desempleo. He ahí pues un punto importante que quiero plantearles así, que es muy positivo que la inflación baje, pero cuando la inflación baja por estos fenómenos que ya les mencioné, esto termina siendo un problema para la economía. Mire lo que ha hecho el Banco de la República. El Banco de la República ha hecho todo lo que está a su alcance. Mire, hace unos días viene bajando su tasa de interés. Hoy, la tasa de interés que le cobra el Banco de la República a todos los bancos por hacer uso del crédito va en el 2.5. Ha inyectado liquidez de forma permanente, no solamente bajando los encajes, que ya los bajó del 11 al 8. Ha hecho compras de títulos, los T son los famosos títulos de tesorería que emite el gobierno para financiar el déficit fiscal. Ha aumentado cupos de liquidez, subastas, ha aumentado las reservas. Hemos dicho, el Banco de la República ha hecho todo. Podemos decir que el Banco de la República le ha metido más de 20 millones, estamos hablando de por subastas de liquidez, por compras de deuda privada, por operaciones repos, todo ese tipo de cosas le ha generado una inyección de liquidez enorme a la economía. Eso se puede reflejado en 2 indicadores que llaman base monetaria. La base monetaria es el dinero que el Banco de la República crea, y el M3, que el M3 es la oferta monetaria en la economía. Ustedes ven en ese recuadrito, rectangulito amarillo, ven las montañitas que muestran como en ese periodo, en el periodo de pandemia, el banco ha hecho el esfuerzo, y ahí se ve, crea más dinero en la economía, y al mismo tiempo, pues obviamente la economía dispone de más oferta. Y eso lo ven ustedes en las tasas de interés. Las tasas de interés, por ejemplo, la del Banco de la República hace un año era el 4.25, hoy es el 2.5.
La tasa interbancaria hace un año era el 4.27, hoy es el 2.76. La IBR hace un año era el 4.26, hoy es el 2.76. Ustedes ven, por ejemplo, la tasa de interés de captación a 180 días. Hace un año era el 4.04, perdón, el 4.72, hoy es el 4.04. El DTF, que hoy promedio está a 3.71, hace un año era el 4.53. Y las tasas de colocación, que son todas estas tasas del crédito, miren, por ejemplo, la tasa de interés de colocación del 11.05 pasó al 10.17, la de tesorería pasó del 11.07 al 10.7, y las de los créditos, por ejemplo, el crédito de consumo del 16 al 15, el de tesorería de 8 al 10, el de preferencial y el de crédito ordinario. Toda esa liquidez que se ha visto reflejada se ha ido a las tasas de interés. Miren, y esto es importante para que también ustedes lo entiendan, cómo se transmiten los cambios de la tasa de interés del Banco de la República a la economía. Porque es muy común cuando la gente se pregunta, ustedes escuchan este titular de prensa, el Banco de la República bajó los intereses. Y uno dice, oiga, ¿y eso a mí cómo me afecta? Entonces, ya Coprudea va a bajar las tasas de interés. Entonces, todos los bancos van a bajar las tasas de interés. Vamos por partes. Ustedes ven la gráfica, cuando el Banco de la República baja sus tasas de interés, le dice a los bancos, oiga, les voy a cobrar una tasa de interés más bajita. Así que si ustedes necesitan crédito de mí, se los voy a prestar a una tasa del 2.5. Pero para que ustedes esa liquidez que yo les voy a dar, la conviertan en crédito y se la puedan prestar a los hogares y a las empresas. Por eso ustedes ven que en el medio está el sistema financiero cuando dice tasa de interés de los créditos y los ahorros, y al otro lado están los hogares y las empresas. Entonces, eso, cuando el Banco de la República baja los intereses, eso digamos, indirectamente me puede beneficiar a mí, porque supuestamente el banco me va a prestar más barato si yo soy un hogar o si yo soy una empresa. Veamos eso si realmente es cierto. Bueno, hay otro tema que me parece muy importante y quiero que no lo pierdan de vista. ¿Por qué es importante brindarle liquidez a una economía? Ustedes se preguntan, oiga, pero ¿por qué el banco le mete liquidez a una economía? Mire, hay varios asuntos. Uno, para proteger el sistema de pagos. ¿Qué tal donde no tuviéramos la liquidez? Esto sería un colapso. Esto sería una catástrofe si donde la economía no tuviera liquidez. Segundo, ya lo acabé de decir, para mantener la oferta de crédito. Tercero, es necesario estabilizar los mercados, estimular la actividad económica y mantener la confianza. Pero ojo, hay una cosa muy importante. Miren lo que dice ahí resaltado. Proteger las relaciones bancarias para evitar una crisis del sector. Pues déjenme decirles que si no tuviéramos la liquidez necesaria, los problemas de liquidez serían enormes. Y los primeros perjudicados son los bancos. ¿Por qué? Porque si no hay liquidez, si yo no tengo liquidez, yo voy a un cajero, yo necesito liquidez para comprar mis bienes y servicios, voy a un banco y un cajero me dice, no, no hay liquidez. Si yo voy a retirar y me dice Coprudea, no, no hay liquidez. Bueno, Coprudea es el peor ejemplo del mundo porque Coprudea es una institución muy sólida y está blindada con la liquidez de sus asociados. Pero si yo, imagínense ustedes que yo vaya a Bancolombia y Bancolombia me diga, no, liquidez no hay. No es que el Banco de la República no pone liquidez y que eso se vaya filtrando y que todo el mundo diga, no, es que Bancolombia no tiene liquidez. Eso quiebra a Bancolombia porque todo el mundo quiere retirar su plata. Y si Bancolombia, perdónenme que hablen estos términos un poquito tan coloquiales, si Bancolombia no tiene cómo responder a la liquidez, este sistema se va a pique, se destruye el canal del crédito, los márgenes de intermediación se elevan y eso produce una señal de crisis que le pega al dólar. O sea, el peso colombiano se devalúa más. Nadie quiera invertir en Colombia, el crecimiento se va a pique y el problema es que el gobierno tiene que salir a proteger los bancos. Ya no es a protegernos del COVID, sino a proteger los bancos. Y la deuda del gobierno, por supuesto, se dispara. ¿Y por qué se dispara? Porque es que hay mayores gastos, porque el gobierno tiene que comprar los bancos, tiene que dar garantías para los créditos a los bancos, y los que se quiebran, pues obviamente el gobierno los tiene que proteger. Es decir, lo que quiero decirles es que es en esencia el por qué se le tiene que meter más liquidez a una economía.
y es porque se necesita proteger esas relaciones bancarias. Eso es un tema muy importante y es el tema que está detrás del fondo de por qué el Banco de la República le mete tanta liquidez a la economía. Por supuesto que es para el crédito, que es para dar confianza, estimular la actividad económica, pero en el fondo es eso, proteger los bancos. ¿Y para qué? Para que no se convierta eso en un problema en la medida en que no haya liquidez. Miren algunas cifras y le está llegando a la economía toda esa liquidez. Y yo tengo que decirles con algo de preocupación, mire, crédito de consumo, si ustedes ven los datos, están en rojito, el crédito de consumo no se ha mejorado mucho. El microcrédito, que es el crédito que necesitan el 90% de las empresas de este país, que son realmente microempresas, tampoco está llegando como uno creería. Ahí donde uno ve una suerte de mejoría en el crédito es en la cartera hipotecaria, que ustedes ven que tiene una mejoría, viene creciendo desde las últimas 4 semanas, 13 semanas en el año corrido. Y ayer salió un dato que me dejó muy triste. Miren los montos de crédito aprobados en 2020. En febrero no había pandemia, ¿cierto que no? En marzo, digamos que empezó por allá el 20 de marzo, pero miren en abril y mayo. O sea que en tiempos de pandemia tenemos menos créditos. Entonces la pregunta es, si le está llegando toda esa liquidez que el Banco de la República, todo ese esfuerzo que hace el Banco de la República, si le está llegando a la economía, pues los datos muestran que parece que no. Cuando uno ve los datos de la superfinanciera, miren por cartera, por crédito ordinario, por crédito preferencial, sobregiros, crédito de tesorería, crédito corporativo y microcrédito. Ustedes ven los montos y el número de créditos. Dice la superfinanciera que desde la semana con corte al 20 de marzo y el 5 de junio se han desembolsado 4.776.600 créditos por un monto de 50 billones. Obviamente, cuando uno mira los créditos de consumo, miren que los créditos de consumo muestran una tendencia, pues, lo que pasa es que aquí estamos comparando con marzo, ¿cierto? Con marzo. Y miren que antes de la pandemia, y miren hoy, 5 de junio, y miren que los datos muestran en el caso de créditos de consumo y tarjeta de crédito, pues hoy no estamos usando mucho la tarjeta de crédito, muestran un descenso. En adquisición de vivienda, miren que la cosa es un poco distinta, tanto de vivienda de interés social como en no bis, ahí donde se ha visto mayor desembolso, pero en los demás créditos, observen, en el ordinario es menor, el preferencial es menor, en los sobregiros menor, tesorería también, crédito corporativo y microcrédito. O sea que esta información termina siendo cierta. O sea que uno puede decir que, y esto es una hipótesis, lanzo una hipótesis, que tanta liquidez que hay en la economía se está dando más es para proteger las relaciones bancarias que para, digamos, para estimular el crédito, pese a los esfuerzos. Ahora bien, en estos días algunos me han preguntado, he recibido muchas consultas, me han pedido que hable un poco sobre cuáles son los riesgos de las tasas de interés, porque es que las tasas de interés están bajando y eso aparentemente es una cosa positiva para la economía. Pero déjenme decirles que hay unos riesgos. Y esos los riesgos se conocen en la teoría como el fenómeno de la trampa por la liquidez. Y fíjense en lo siguiente, cuando la tasa de interés comienza a caer, como está cayendo hoy, miren por ejemplo el Banco de la República ya va en el 2.5. Si ustedes piensan que la inflación puede cerrar en el 2.5, en términos reales, la tasa de interés es cero. ¿Eso qué quiere decir? Pues para los bancos puede ser favorable si necesitan crédito del Banco de la República. Como quien dice, en términos reales el crédito me está saliendo, no me están cobrando ningún interés en términos reales. Y eso, para el que necesite crédito, por ejemplo, para el sistema bancario eso es bueno. Pero el problema es que detrás de la caída de esta tasa siguen las otras. Miren, observen una cosita y me voy a volver con el perdón de usted. Miren dónde va el DTF, va en el 3.17. Si sigue cayendo la tasa del Banco de la República, el DTF sigue cayendo y puede llegar a niveles del 3%, por ejemplo. ¿Qué pasa si cae el 3% el DTF? Si la inflación esperada, si
Si la inflación esperada sigue cayendo, entonces resulta que el interés real va a ser cero o negativo. Entonces, ¿qué incentivo va a tener? ¿Qué incentivo vamos a tener para ahorrar? Es decir, en términos reales, ¿yo para qué voy a ahorrar en un certificado de depósito con una tasa de interés real del 0%? Ojo con eso también es un asunto que preocupa. Entonces, a nivel macro o a nivel del mercado, eso puede generar una desmotivación del ahorro. Si bien los créditos pueden crecer, el problema de los créditos, y es una pregunta que yo les hago a ustedes, ¿por qué creen ustedes que los créditos no se han reactivado? Pues no se han reactivado porque ustedes saben que el crédito se amarra con los ingresos. Entonces, si yo no tengo ingresos, ¿yo cómo me voy a endeudar? Entonces, nada me gano con que la economía tenga una tasa de interés muy bajita si yo no tengo la posibilidad de poderme endeudar porque no tengo cómo pagar el crédito. Entonces, ¿qué hace una persona con los ahorros? Comienza a buscar alternativas distintas y comienza uno a decir, bueno, yo tengo unos ahorritos, yo me quedo con esa, yo en vez de llevarla al banco, pues me quedo con ella ahí a ver qué es más rentable. Entonces aparece, por ejemplo, una alternativa importante, es la propiedad raíz. Eso es una alternativa importante. Fíjense en que la propiedad raíz viene reactivándose. Ya les mostré que ese es el crédito que mejor se comporta. Uno podría decir, hombre, es tiempo de montar negocios. Lo que pasa es que con la pandemia encima y con las restricciones, la cuarentena, los aislamientos y todo ese problema que pone que no podemos abrir negocios, no es mejor, hoy no es tiempo de montar un negocio. Pues, ¿qué negocio vamos a montar? A menos que sea un negocio digital de domicilios, pues si quieren montar un negocio de domicilios, háganle, porque, digamos, ahí está, ese es el negocio más rentable, vender a domicilio. Emprendimientos, pues, tendrán que ser emprendimientos de tipo digital, virtual, porque emprendimientos físicos hoy con esta restricción es muy difícil. Entonces, hay unos riesgos y esos riesgos creo que es importante que ustedes los conozcan, porque así como hablan de que es muy bueno que bajen las tasas de interés, sí, maravilloso, pero nada nos ganamos si esa caída en la tasa de interés no se ve reflejado digamos, en el crédito, y eso no le pega a la actividad económica. Si no le pega a la actividad económica, difícilmente lo que vamos a tener es una trampa de liquidez, entonces es mejor tener la plata debajo del colchón o simplemente pues salgan a buscar propiedad raíz, que es la mejor alternativa. Con respecto al precio del dólar, yo quisiera decirles una cosa importante. El precio del dólar en Colombia viene amarrado al tema del precio del petróleo. Si ustedes ven la línea verde, ese es el comportamiento del precio del dólar. Si ustedes ven la línea que es como grisecita, es el precio del petróleo. En los tiempos donde el precio del dólar llegó a 4.200 pesos, el precio del petróleo llegó a niveles de casi el $20 el barril. En la medida en que el precio del petróleo ha venido recuperándose, pues evidentemente hemos tenido una recuperación en el precio del dólar. Este fenómeno, pues obviamente lo tenemos que tener en cuenta porque esa inestabilidad que ha registrado el precio del dólar en Colombia en los últimos meses, más allá de la situación financiera mundial generada por la pandemia, en Colombia particularmente tiene un asunto que está atado al tema del precio del petróleo. Eso es un dato que quería suministrarlo porque me preguntan mucho sobre el precio, ¿para dónde va el dólar? Y yo digo, pues, si usted es capaz de seguir el precio del petróleo, pues también se va a dar cuenta que la relación entre el precio del petróleo y precio del dólar es negativo. Cae el precio del petróleo, se dispara el precio del dólar y viceversa. ¿Qué ha hecho el gobierno? Mire, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande a través de utilizar recursos por más de 24 billones de pesos del famoso FAE, que es el Fondo de Ahorro de Estabilización, del FOMPET, del Fondo de Riesgos Laborales, de las inversiones obligatorias de los establecimientos de crédito en títulos de deuda pública y del impuesto que le está cobrando a todos los funcionarios públicos que tienen un salario por encima de 10 millones de pesos. Pero recientemente el gobierno ha hecho un esfuerzo importante, un gasto público extraordinario para atender 3 temas prioritarios. 1, la protección a la salud y la atención de la emergencia sanitaria. 2, la protección a la población vulnerable. Y 3, la protección al empleo. Esas 3 cositas han implicado casi un gasto extraordinario del orden de los 18 billones de pesos. ¿En qué se ha reflejado eso? Mire, eso se ha reflejado en eso. El déficit, y esto que ustedes ven acá, es el déficit del gobierno.
el déficit del gobierno este año se estima en 8.2% del Producto Interno Bruto. Eso es un déficit que puede rondear los 70 billones de pesos. Y ese déficit llevó a que el gobierno nacional tuviera que acoger una de las solicitudes que le hizo el Comité de la Regla Fiscal de suspender la regla en la medida en que con ese déficit tan alto era imposible cumplir las metas de esa regla fiscal. Y el costo de ese mayor déficit para atender la pandemia se ha visto reflejado, ustedes pueden ver ahí, en la deuda. Hoy la deuda del gobierno puede llegar al 65% del Producto Interno Bruto. Es decir, en un año, entre el 2019 y el 2020, la deuda ha aumentado cerca de 15 puntos del Producto Interno Bruto. Y eso obviamente está ligado a este problema, a esta emergencia económica tan fuerte derivada de la emergencia sanitaria. Se los presento porque el gobierno, en medio de todas esas dificultades, pues obviamente ha hecho lo que puede hacer. ¿Que tiene que hacer más? Por supuesto que tiene que hacer más, porque el deterioro económico obviamente es mucho mayor. Aquí están las cuentas fiscales. Yo quiero llamar la atención en eso. Fíjense en cómo los ingresos totales del gobierno nacional han caído. Mire, han caído el 8.3%. Y así como han caído los ingresos del gobierno, han caído los ingresos de las gobernaciones, de las alcaldías, de todas las instituciones públicas, incluso de nuestra amada universidad. Nosotros también hemos sentido los efectos del COVID. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes, desde el señor rector, en cabeza del señor rector, esfuerzos enormes por garantizarle a toda nuestra comunidad el pago de sus salarios. Él ha liderado estrategias para tratar de que todos tengamos nuestro ingreso. Miren, el gobierno ha caído los ingresos en el 8.3. Nosotros, los ingresos nuestros, los ingresos han caído en más de un 30%. Y miren los gastos del gobierno. Los gastos del gobierno no bajan, aumentaron de 197 a 214. Miren, aumentaron el 21.8%. Los ingresos cayeron en el 8%. A nosotros también nos pasa lo mismo. Porque a nosotros, fuera de que tenemos que garantizarle a todos el pago de la nómina, también a los contratistas, porque los decretos que han salido dicen no podemos suspender ningún pago, ni del aseo, ni de la vigilancia, ni a terceros. Y adicionalmente tenemos nuevo gasto, los gastos del COVID. Entonces les quiero resaltar, eso que le pasa al gobierno nacional, le está pasando a todos. Gobernación, alcaldía, Universidad de Antioquia, universidades públicas, universidades privadas, empresas de todo tipo. Miren la situación de las empresas. Miren esta información. El estado de operación de las empresas. El 49.8% estaban funcionando. El 47.5% parcialmente. Ya habían 2.8 empresas cerradas a mayo. El 89.6% de las empresas dicen que no planean realizar ninguna alteración en su funcionamiento a raíz del COVID. Como quien dice, de aquí a que se acabe el año no vamos a planear ninguna alteración, no vamos a generar empleo, nada. Fuera de eso, mire lo que había caído el empleo, 44.1%. Observen la utilización de la capacidad instalada, es la más baja. A mayo, el 64.5%. Quiere decir que cerca del 40% de la capacidad instalada de las empresas estaba parada. Y mire lo que dice lo que decía la CEPAL, en Colombia, el 96% de las empresas tuvieron una caída en sus ventas. El 75% registró una disminución superior al 50%. El 82% de las empresas formales podrían subsistir solo entre 1 y 2 meses con sus propios recursos. Mire, esta es la situación de los ingresos de las empresas durante la cuarentena, que dice que el principal problema de las empresas es la falta de liquidez. Ese es el principal problema. Hoy en día, empresa que tenga liquidez es una empresa privilegiada. Según las empresas del sur de la Burra en Antioquia, mire, el 77% de las empresas tenían afectación en sus ventas por el tema del COVID. Y miren el porcentaje
frente al máximo de semanas con capacidad de responder a todos a la liquidez. Menos de 2 semanas, el 13.9%. De 2 a 4 semanas, el 30.5%. Es decir, y empresas que se puedan sostener más de 12 semanas, muy poquitas. Eso quiere decir que hoy el problema más grave, el problema de corto plazo, el problema que nos obliga a maniobrar a todos los que tenemos que ver con el manejo financiero en las organizaciones, es enfrentar el problema de la liquidez, que es un problema global. Por ejemplo, para América Latina, mire, de las medidas de apoyo a las empresas que han hecho los gobiernos, la mayoría se concentran en ¿qué? En suministrar liquidez y en dar crédito. Por eso es que nos ha tocado a todos salir a proteger la liquidez y al mismo tiempo salir a buscar créditos para poder contrarrestar este panorama tan agudo que nos deja la pandemia. ¿Cuáles son cómo se han visto afectadas los sectores? Pues ustedes ven acá los sectores donde ha habido más, la intensidad ha sido más fuerte, turismo, industria cultural tradicional, comercio, etcétera, en donde los impactos han sido significativos, minería, electricidad, etcétera, y impactos moderados, donde ustedes ven aquí, donde sectores que les ha ido relativamente bien, tema de insumos de equipamiento médico, medicamentos, telecomunicaciones. Estos sectores son los que más se han beneficiado, estos son los que han tenido un impacto muy significativo y estos son impactos fuertes. Voy a lo último y con esto termino, las perspectivas segundo semestre 2020-2021. Con el panorama anterior, ya ustedes, sin necesidad de mostrarles lo que sigue, ya se están imaginando para dónde va el mundo, para dónde va la economía. Y miren acá, eso tiene que ver, y es muy importante que ustedes lo tengan presente con las etapas de desarrollo de la pandemia. Es decir, es muy importante que comprendamos que el aislamiento y las nuevas restricciones, la primera etapa, la segunda etapa, la estabilización y la tercera etapa, la velocidad de recuperación. Igual que el precio del petróleo y la situación fiscal, son claves en este asunto de las perspectivas para Colombia, especialmente en este segundo semestre y por supuesto en el 2021. ¿Cuáles son esas etapas? Miren, y es importante que ustedes tengan claro esto. La primera etapa es la que hoy estamos viviendo y se relaciona con la emergencia y las medidas que se han venido tomando desde que se desató el virus en el país. Eso es lo que hemos llamado o lo que la CEPAL define como etapa de aislamiento. Pues digamos que el aislamiento fue muy fuerte hasta mayo, se relajó en junio y otra vez vamos a entrar de nuevo en una etapa de aislamiento, aunque no va a ser tan severa como la que teníamos hasta mayo, pero sigue siendo aislamiento. La segunda etapa, y esto es importante, que es la parte que todavía no está clara, a pesar de que algunos cantan victoria, algunos son muy optimistas, pero es importante tener en cuenta, se va a producir cuando una vez controlados los focos de esa pandemia, haya que convivir con este virus. Se mantendrán algunas de las restricciones, o quizás muchas, a las actividades económicas y sociales y a la economía. O la economía va a funcionar a media marcha con diferencia de sector. Es lo que llaman la etapa de la reactivación, que es probablemente la que comenzamos a vivir a partir de junio y que ahora probablemente en este segundo resto de julio y quizás en agosto se va a ver limitada por, digamos, por otra vez las restricciones y el aislamiento. Y la tercera etapa, miren, solamente va a tener lugar cuando haya una vacuna. Es decir, cuando encontremos, cuando los sistemas de salud encuentren una vacuna, ya seguramente, pues obviamente esto se va a moderar, vamos a tener una nueva realidad económica y social y es probable que ahí veamos la recuperación. Por eso les decía al principio, mire, todo lo que se diga sobre el 2021 es especulación, porque mientras no tengamos la posibilidad de tener una vacuna contra este flagelo, va a ser muy difícil que pretendamos que el 2021 va a ser un año muy bueno, como dicen algunos. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría mirar, digamos, en este gráfico, cuál podría ser la velocidad de recuperación de la economía, desde, miren ahí cómo está planteado, aislamiento más restricciones hasta el mes de junio, se libera en junio, aparentemente entramos en una etapa de estabilización, hay sectores que deberían tener una mayor reactivación o reapertura total, ¿cierto? Como los hoteles, como el transporte aéreo, etcétera. Y
fíjense que la recuperación se va a dar aparentemente, pues algunos son muy optimistas, caso por ejemplo la Superfinanciera que dice que ya para el mes de diciembre podemos tener una etapa de recuperación. Yo soy un poco más cauto, porque como les he mencionado a lo largo de esta presentación, todo dependerá de cómo evolucionen los casos de brotes y fallecimientos y si realmente la curva se pueda aplanar o con una tendencia descendente. Fíjense, por ejemplo, estos datos, cómo en la medida en que la economía se va abriendo, o sea, cómo vamos aumentando, mire, por ejemplo, cómo el porcentaje de la economía comienza a aumentar, la economía comienza a operar, miren cómo también va de la mano del número de casos, se incrementa el número de casos, y eso obviamente pues es el costo de abrir la economía en un escenario donde no se tiene todavía un control total de la pandemia, pues obviamente genera más costos. Mírenlo acá, por ejemplo, unos datos de movilidad que se pueden obtener de Google. Miren aquí, por ejemplo, en febrero, lo que eran supermercados, farmacias, estaciones de transporte, zonas residenciales y lugares de trabajo. Miren cómo en la medida en que la economía comienza, la economía comienza a como que abrirse. Obviamente, aquí la gente se confina más y se limitan, cae toda esa movilidad con respecto a supermercados, estaciones de transporte y lugares de trabajo. Y mire que cuando la gente sale de sus casas, pues obviamente esto comienza a mejorar, pero observen las curvas de casos confirmados y número de fallecimientos que van creciendo en la medida en que la gente sale de sus casas y en la medida en que la movilidad es mayor, esto de movilidad en términos de supermercados, estaciones de transporte, etc. Aquí ustedes lo ven, el escenario que plantea la OECD para Colombia, dice que para Colombia, si hay un segundo rebrote, las tasas de crecimiento van a ser mucho más, la caída va a ser mucho más grande, menos 7.9% para el resto del año, una recuperación bastante débil para el 2021. Y miren las proyecciones que tiene el marco fiscal de mediano plazo, menos 5.5% para este año, el Banco de la República, que dice que la actividad económica va a caer entre menos 2 y menos 7, el Banco Mundial que dice que Colombia va a caer menos 4,9%, que la CEPAL habla de 2.6 y el Fondo Monetario dice que Colombia tendrá una caída en la actividad económica del 7.8. En cualquier escenario de esos, vamos a tener un nivel que no, peor, mucho peor del que tuvimos en el año 1990. Yo no sé si algunos se acuerdan. Yo creo que aquí muchos nos acordamos de lo que pasó en la economía en 1999. En ese año la economía cayó menos 4.5%. Esos fueron los años de la crisis asiática. Después de la crisis asiática, recuerden cuando se derrumbó el sistema de unidad de poder adquisitivo constante, el UPAC, pero con las previsiones de crecimiento que da el gobierno nacional, el Banco de la República, el Banco Mundial y el Fondo Monetario, vamos a pasar de largo de ese nivel de actividad económica que se dio en el año 99. Por eso les decía, mire, esta generación que está escuchando esta presentación, no, nunca antes, no, excepto ese año, o sea, excepto hace 20 años, hace 20 años, perdón, sí, hace 20 años tuvimos una crisis severa, pero hoy, lo que hoy estamos viviendo va a ser el doble de peor. O sea que eso nos obliga a prepararnos, a concientizarnos, a cuidar muy bien el ingreso, porque de lo contrario, obviamente, si no tenemos claro esto, va a ser muy difícil. Miren las proyecciones de largo plazo. El gobierno dice, este año la economía va a caer menos 5.5, pero el otro año se puede recuperar al 6.6. Yo quisiera ser tan optimista y la verdad, pero esto no está tan fácil. Pero si fuera así, realmente tendremos un escenario mucho más favorable a partir del 2021, 2022. Es decir, la economía en algún momento se va a recuperar. Lo que yo no sé ni les puedo garantizar es que sea el punto. Según las proyecciones de crecimiento del gobierno, dice que la tasa de crecimiento se va a mover entre 2.8 y 6.6%. Aquí les traigo los pronósticos de inflación y precio del dólar para lo que resta del año y el próximo año. Los pronósticos de la izquierda son los de la inflación
Y ya hay analistas que sostienen que la inflación en Colombia va a caer por debajo del 2%. Esta encuesta se hizo, es la encuesta que hace el Banco de la República para junio, y ya mostraba que ya la inflación este año va a estar por debajo del 2.5%. Y es probable que para el 2021 se ubique en el 3%. Pero como ustedes ven ahí la línea roja, ven la caída, ya por debajo del 2.5, ya hay algunas proyecciones, las que están, miren, en el nivel más bajo, que puede decir que hoy, este año la inflación puede caer por debajo del 2%. Recuerden que va en el 2.19. Y en cuanto al precio del dólar, que es la gráfica de la derecha, a los que les gusta tener dólares, les gusta comprar dólares, tienen que hacer compras en dólares, exportadores, importadores, especuladores, se dice que el precio del dólar en Colombia puede estar, digamos, alrededor de los 3.700. La línea roja, que ustedes ven ahí, la línea roja, muestra de un dólar de 3.700 al cierre de este año y un dólar al cierre del 2021 de cerca de 3.600. En otras palabras, lo que quieren decir estas proyecciones es que no se ve en el panorama un dólar que pueda estar por los debajo de los 3.000 pesos en los próximos meses, incluso en los próximos años. Miren que ni de esas líneas que se ven ahí, ninguna muestra un dólar por, o sea, el dólar más bajito que se muestra para el 2020 es exactamente un dólar de 3.500 pesos. ¿Cuáles son los factores que hoy están decidiendo de manera más importante, digamos, para las decisiones de inversión? Hoy, lo que más está pesando en las decisiones de inversión son los datos de crecimiento económico. Miren que eso está pesando el 44.4% de la decisión. ¿Cuál es el factor más importante? ¿Para dónde va la economía? ¿Está creciendo o no está creciendo? Eso está pesando casi el 50% en las decisiones de inversión. Después siguen otros. Después sigue la política fiscal. Por ejemplo, ese otro puede estar asociado a la situación de la pandemia. La política fiscal sigue en tercer medida y después factores externos. Pero lo que quiero decirles es que lo que hoy está pesando mucho en el futuro de las inversiones es lo que pase con el crecimiento económico. ¿Cuáles son los escenarios en 2021? Y con esto voy terminando. Mire, incertidumbre, sobre todo en la velocidad de recuperación de la economía, porque hay que dejar claro una cosa, recuperación va a haber, lo que pasa es que no sabemos a qué velocidad ni cuándo. Segundo, el mercado laboral con un deterioro muy grande en materia de pérdida de empleos y mayor tasa de empleo. Lo que más me preocupa a mí es que la economía lamentablemente va a seguir con un mercado laboral muy deteriorado, porque en este escenario pues estamos haciendo esfuerzos grandes por proteger el empleo de la gente en muchas empresas. En otras, no, los empresarios no pueden aguantar y lamentablemente están cancelando empleos. El gobierno hoy está gastando mucho, pero necesariamente el próximo año va a tener que regular, porque recuerden que el gobierno tiene 2 años. La regla fiscal le dio 2 años al gobierno, o sea que en el 2022 vuelve la regla fiscal. Y cuando la regla fiscal vuelva, el gobierno tiene que haber implementado una estrategia de racionalización del gasto y una nueva reforma tributaria. La mala noticia es que para el 2021 vamos a tener una nueva reforma tributaria. Y seguramente, como suele suceder en Colombia, las reformas tributarias siempre recaen y siempre se concentran en el tema de la renta de las personas naturales. El gobierno tendrá que insistir en proteger el empleo y seguramente se viene una nueva reforma laboral. Y esa nueva reforma laboral, pues obviamente, casi siempre es el desmonte de muchos beneficios obtenidos durante muchos años en muchas legislaciones laborales, y eso de seguro va a generar problemas de economía política con muchos sindicatos, porque seguramente estas medidas de proteger el empleo, pues obviamente van a ir contra los beneficios que se han logrado durante muchos años por el estamento laboral. Y hoy en día, pues va a pasar, está pasando y seguramente va a pasar
las empresas están más preocupadas por maniobrar que por crecer. ¿Qué implica esto? Que por un lado las empresas están preocupadas por recuperar sus pérdidas, que está dejando el confinamiento, por tener caja para atender el negocio, y segundo, contratar menos, porque hay que, para uno poderse recuperar, pues tiene que estabilizar o reducir los costos. Y para uno recuperarse, y esta es una cosa, hoy las empresas se quiebran por la caja. Por eso es que lo que más hay que cuidar desde el punto de vista financiero en cualquier organización es la caja, es la liquidez. Porque de lo contrario, pues nada nos ganamos con tener muchos activos, muchas propiedades, si no tenemos el cash, la liquidez para atender el día a día. ¿Cómo enfrentar la crisis? Y con esto termino. Mire, yo tengo 5 cositas que decirles frente a la crisis. Y se los dije desde que comencé la presentación. Mire, necesariamente hoy vamos a tener que convivir con el peor flagelo de los últimos 10 años. La peor situación económica en 10 años. Entonces, cualquier perspectiva económica, cualquiera, en el caso de los hogares, tendrá que tener en cuenta estas 5 cosas. 1, cuide bien los ingresos. Sobre todo si todavía recibimos salarios o tenemos renticas, saquémosle mejor provecho a eso. Ojo, y el mejor provecho es utilizándolo en el consumo de bienes que son esenciales. Y si tenemos posibilidad, ahorremos, porque se vienen tiempos más difíciles. 2, presupuestemos bien los gastos. Démosle prioridad a aquello que es básico y no perdamos el tiempo, no nos enamoremos de cosas innecesarias y lujosas. No es tiempo, aplacemos eso. Yo creo que hay cosas que podemos aplazar porque tenemos que atender lo básico. Y no solamente son los bienes, hay que pensar en que hoy tengo salario, quién sabe si mañana lo voy a tener. Entonces hay que tener un ahorro para eso. 3, las decisiones de crédito. Si van a tomar crédito, piénsenlo bien, pensemos bien eso, a menos que no nos quede otra alternativa. Si podemos, posterguémoslo. Si no, vamos por el crédito, hagamos un buen uso de él y ojalá sea un crédito para proteger la liquidez, porque entonces si es un crédito para consumir cosas que no necesito, esa es una decisión fatal, una decisión irracional. 4, el manejo adecuado de las finanzas personales. Mire, tal cual como lo he dicho, hay que racionalizar los gastos del hogar. Tengamos presente que los ingresos no son finitos. Perdón, los ingresos son finitos, los ingresos se agotan, se acaban. En cambio, los gastos, lamentablemente, los hacemos crecientes. Pensemos que la vida es corta. Y si la vida es corta, ¿para qué nos vamos a llenar de más gastos cuando los ingresos se nos van a acabar? Y lo último, si le quieren sacar beneficio a las tasas de interés, pues obviamente los que ya tienen créditos, pues aprovechen la competencia de las entidades financieras, porque hoy, con la reducción de tasas de interés, es tiempo de replantear créditos, de buscar periodos de gracia, y sin duda esto va a mejorar la capacidad de pago de todos nosotros. Estas son las, digamos, la receta que yo les puedo dar, los humildes consejos que les doy, porque la verdad, vuelvo y repito, las perspectivas de nosotros tendrán que ir de la mano de la manera como vamos a enfrentar eso. Muchas gracias.